todo el mundo aprende que el rey Enrique VIII rompió con Roma en 1534, dando origen a la Iglesia anglicana y siendo el rey, y no el papa, la cabeza de la cristiandad inglesa. Pero lo que poca gente sabe es que 2 siglos más tarde, en pleno corazón católico de Europa, Portugal estuvo peligrosamente cerca de hacer lo mismo. Durante 10 años de 1760 a 1770, el reino rompió relaciones con el papado y transformó la Inquisición en el Tribunal del Rey. Y al frente de ese proceso había un padre que escribía la justificación teológica para que la Iglesia portuguesa pudiera gobernarse a sí misma e incluso consagrar a sus propios obispos sin necesidad del sumo pontífice. Y eso nos trae de inmediato una serie de cuestiones. ¿Cómo un reino tan católico como Portugal rompió relaciones con el Papa? ¿Quién fue el padre que le dio al Marqués de Pombal las armas teológicas para enfrentarlo? ¿Hasta qué punto llegó esa ruptura? ¿Portugal realmente podría haber fundado su nueva iglesia? ¿Y por qué al final de cuentas el cisma no ocurrió? En el video de hoy vamos a sumergirnos en la ruptura entre Portugal y Roma en tiempos del Marqués de Pombal, estudiando la figura del padre Antonio Pereira de Figueiredo y en la hipótesis de una iglesia lusa a la luz de la iglesia anglicana. Pero antes de comenzar el video, si te gusta nuestro contenido, hazte miembro ahora mismo aquí en el canal. Así podrás tener acceso a nuestro grupo y a contenidos exclusivos con derecho a clases en vivo, para profundizar aún más en los bastidores de la historia. Para entender cómo Portugal rompió con Roma, primero necesitamos entender los poderes del rey en relación con la iglesia. Como ya mostramos aquí en el canal, desde el siglo XVI, los reyes de Portugal concentraron en su propia persona el maestrazgo de la Orden de Cristo y la Corona, y por medio del llamado patronato, obtuvieron el derecho de nombrar a los obispos, fundar diócesis y administrar la iglesia en todo el imperio, desde Brasil hasta Japón. En 1748, el Papa Benedicto XIV aún concedió a don Juan V el título de Rey Fidelísimo, el rey más fiel de la cristiandad. Pero ahí es donde reside la ironía. Era justamente ese inmenso control que la corona ya tenía sobre la iglesia lo que hacía tan tentador dar el siguiente paso y prescindir completamente de Roma. Y el detonante de todo esto fue la expulsión de los jesuitas. Como ya contamos aquí en el canal, en 1759 el Marqués de Pombal expulsó a la Compañía de Jesús de todo el imperio en un golpe que sepultaría por siglos la educación portuguesa. De la noche a la mañana, los jesuitas fueron acusados de conspirar contra el rey y fueron expulsados de todo el imperio portugués. Pero la expulsión no solo fue un asunto importante, sino que puso a Portugal en una ruta directa de colisión con Roma. El nuncio papal en Lisboa, Filippo Acciaioli, era visto como amigo de los jesuitas y había protestado contra la persecución a la compañía. Así que se convirtió en una de las poderosas voces que necesitaban ser silenciadas. Y el motivo llegó el 6 de junio de 1760 cuando la princesa Doña María de Brasil, futura reina Doña María I y su tío, el príncipe Pedro, se casaron. Aún con Lisboa todavía en ruinas, Pombal ordena que todos los edificios sean iluminados con velas, antorchas, artoches o linternas durante varios días seguidos. Esto para celebrar el matrimonio como señal de esperanza. Y a partir de esa orden, días después de terminada la festividad, acusa al nuncio de no iluminar la sede de la nunciatura, como se había ordenado para todos los edificios de Lisboa para las celebraciones. Así, el nuncio es expulsado inmediatamente de Lisboa, y los diplomáticos portugueses en Roma son llamados de regreso. Portugal rompía oficialmente sus relaciones diplomáticas con el papado por una acusación de romper una burocracia. Y esa ruptura duraría casi una década. Y con Roma fuera de escena, el gobierno de Pombal aprovechó para someter a la iglesia al Estado de una forma nunca antes vista. El marqués implementa una doctrina conocida como regalismo, la idea de que el poder del rey estaba por encima del poder de la iglesia dentro del reino. En una sucesión de leyes a lo largo de la década de 1760, Pombal fue apretando el cerco. Como bien describe el artículo de Leandro Ferreira Silva, en 1764 él reservó solo al rey el derecho de excomulgar a sus propios ministros y magistrados. En 1765 prohibió que los nuncios del Papa impusieran cualquier censura dentro del reino. En 1768
le quitó a la Inquisición el poder de censurar libros y lo entregó a un órgano del Estado, la Real Mesa Censoria. Y eso incluso sucedió después de que el inquisidor se rebelara al descubrir obras financiadas por el marqués que apoyaban el derecho supremo del rey sobre la Iglesia. Pombal alegó que el inquisidor fue insolente con él, lo que justificó el destierro del inquisidor y la apropiación de la Mesa Censoria. Sin embargo, había un gran problema. Pombal podía cambiar las leyes, pero no podía cambiar la teología. Necesitaba más que nunca un padre para probar con la Biblia y con los antiguos doctores de la Iglesia que todo lo que hacía era legítimo. Y ese hombre fue el padre Antonio Pereira de Figueredo. La historia de este padre está por sí sola llena de ironías. Nacido en 1725, estudió latín y música en un colegio jesuita en Villa Viçosa. Después ingresó a la congregación del oratorio Los Oratorianos, que era la orden rival de la Compañía de Jesús. Y fue ahí donde comenzó su ascenso, buscando precisamente desplazar por completo a la Compañía de Jesús. En 1752 publica el nuevo método de la gramática latina, con el objetivo explícito de destronar la célebre gramática del jesuita Manuel Álvarez, que se usaba desde hacía casi 2 siglos en Portugal. Y cuando los jesuitas fueron expulsados, fue la gramática de Pereira la que se convirtió en la gramática oficial del reino. Fue la llamada Guerra de las Gramáticas que él ganó gracias a la política. Pero el talento de Pereira pronto lo llevaría mucho más allá del latín. Instalado en la Casa das Necesidades, poco a poco se convirtió en el teólogo oficial del Marqués de Pombal. En 1765 publicó una obra llamada De la Suprema Potestad de los Reyes, que establecía la sumisión de la Iglesia a los príncipes. Y Roma puso el libro en el índice de obras prohibidas. Pero como las relaciones ya estaban rotas con Portugal desde hacía 6 años, la prohibición tuvo poco efecto en el territorio. Por el contrario, esa obra le dio a Pereira un cargo y un salario en el Estado. Y fue entonces que, estimulado por los beneficios del marqués y del rey, él escribió su obra más importante y peligrosa, la Tentativa Teológica de 1766. El problema que resolvía era bastante concreto. Ya que las relaciones diplomáticas con el papado estaban cortadas, surgió una cuestión práctica y urgente. Ciertos matrimonios, por ejemplo, entre primos, necesitaban una dispensa especial, que normalmente solo el Papa podía conceder. Pero sin el contacto con Roma, ¿qué pasaría con esos novios? ¿Quedarían impedidos de casarse para siempre? La respuesta de Pereira fue ingeniosa y radical. Él argumentó que cuando el recurso a Roma estuviera bloqueado, ya fuera por las prohibiciones de los soberanos o por causa de guerras, o incluso por algún cisma prolongado, ese poder volvía automáticamente a manos de los obispos. Los obispos portugueses podrían ellos mismos conceder las dispensas sin necesitar a los papas. De este modo, el padre no estaba hablando solo de matrimonios. Él estaba, en la práctica, construyendo una teología de una iglesia capaz de funcionar sola, independiente de Roma. Para él, la autoridad de los obispos venía directamente de Cristo, así como la del Papa. Y el Papa no sería más que una especie de presidente honorario entre los obispos. Y esas ideas, curiosamente, no nacieron en Portugal. Venían directamente de Alemania, del obispo Johann Nicolas von Hohenheim, que escribía bajo el seudónimo de Febronio. Quien destaca todo esto es el historiador João Seabra, en su obra Pombal contra Roma, que detalla paso a paso la ruptura. El historiador cuenta en su libro que el padre Pereira publicó su obra apenas 3 años después de Febronio y repitió todas sus tesis, con excepción de una. Pero si el intento teológico ya se usaba, el siguiente paso de Pereira fue aún más lejos. Y es aquí donde la comparación con Inglaterra deja de ser una exageración. En 1769 él publica una obra con un título enorme, llamada La Demostración Teológica Canónica e Histórica del Derecho de los Metropolitanos de Portugal, y en ella él defendía que los arzobispos portugueses tenían el derecho de confirmar y consagrar a sus obispos nombrados por el rey, y más aún, que los obispos de cada provincia podían, a su vez, consagrar a sus propios arzobispos también nombrados por el rey. Y eso significaba mucho.
Un obispo en la Iglesia Católica solo puede ser investido con la confirmación del Papa. Quitar eso de Roma y entregarlo a los propios obispos portugueses, nombrados por el rey, sería diseñar una iglesia que se reproduce sola, que se perpetúa sin volver a necesitar al Papa. Y el detalle más impresionante está en el propio título de la obra. Pereira afirmaba que ese derecho valía incluso fuera del caso de ruptura con la corte de Roma. O sea, no era solo una solución de emergencia, era un derecho permanente. Era, en teoría, el diseño de una iglesia nacional portuguesa. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Portugal realmente estaba a punto de convertirse en una nueva Inglaterra? Los paralelos son impresionantes. Al igual que Enrique Huanos, la corona portuguesa afirmaba su supremacía sobre la iglesia, así como los ingleses tuvieron a sus teólogos para justificar la separación. También, como en la iglesia anglicana, el plan era mantener a los obispos y la estructura católica, pero cortar el vínculo de obediencia a Roma. Y los observadores de la época también se dieron cuenta de eso. Para muchos, el absolutismo de Don José y de Pombal apuntaba claramente al modelo Tudor, en el que el monarca era al mismo tiempo la autoridad política y la autoridad religiosa. Sin embargo, el cisma no ocurrió. En primer lugar, porque a diferencia de Enrique VIII, Pombal y el rey Don José I nunca quisieron salir efectivamente de la Iglesia Católica. No crearon una nueva fe, no negaron los sacramentos, no tocaron la doctrina. Querían un papa débil, sumiso a los reyes y no necesariamente un papa inexistente. Era una reforma dentro del catolicismo y no una nueva religión. Además, Portugal aún no había llegado a un punto de no retorno. La cuestión de las dispensas y de la molestia práctica no era una herida sin cura. Bastaba reconciliarse con Roma para que todo se resolviera, algo que en el caso de Enrique y su divorcio era simplemente imposible. El papado podría tranquilamente sacrificar a la orden jesuita en favor de la amistad de las coronas. Pero en el caso del rey inglés no podía sacrificar una orden expresa de Cristo contra el matrimonio por la amistad de un rey. Además, la propia legitimidad de la monarquía portuguesa era católica. El rey era fidelísimo. El imperio vivía bajo el patronato. Romper con Roma significaba cerrar la rama en la que la propia corona estaba sentada, con consecuencias imprevisibles. Incluso el episcopado portugués estaba dividido. Muchos obispos permanecieron fieles a Roma y pagaron un precio muy alto por eso. El obispo de Coimbra, Don Miguel da Anunciação, fue encarcelado y permaneció allí durante 9 años hasta la muerte del rey. Y al final Roma fue la primera en rendirse. En 1769 subió al papado el nuevo papa, Clemente XIV, pero estaba dispuesto a negociar. Y en 1770 se restablecieron las relaciones. El hermano de Pombal fue agraciado con el capelo cardenalicio y el propio Sebastián José recibiría el título de Marqués de Pombal. Y en 1773 Clemente XIV haría lo que Pombal más deseaba: extinguiría la orden de los jesuitas en todo el mundo. Así, sin el principal motivo para la pelea, no había razón para continuar con la ruptura. Y es en este contexto que el hombre que le dio a Pombal las armas para enfrentar a Roma, el padre Antonio Pereira de Figueiredo, comienza a perseguir a su antigua orden. Como diputado de la Real Mesa Censora, él se volvió censor y pronto empezaría a perseguir a los oratorianos, así como había perseguido a los jesuitas. Esto porque sus propios hermanos de hábito no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo en relación con la corona. De este modo, los oratorianos, que debían sustituir a los jesuitas, también tuvieron sus escuelas cerradas y se les prohibió enseñar. Pereira llegó a participar en la censura que llevó al encarcelamiento de su compañero, el padre Valentín de Bulois, y también participó en el arresto del obispo de Coimbra. En 1769 él mismo abandonó el hábito de oratoriano y se convirtió en un simple funcionario del rey. Sin embargo, la vida da vueltas. En 1777, con la muerte de Don José y la caída del Marqués de Pombal en la llamada Viradeira, todo empezó a deshacerse. La devota reina Doña María Prieno se acercó cada vez más a Roma. Y lo interesante es que el padre Pereira aún estaba vivo cuando en 1789 surgieron noticias de la Revolución Francesa.
y en 1793 fue testigo de cómo el mayor monarca de Europa fue decapitado en la plaza pública. Las monarquías, que parecían tener poder supremo e irresistible, queriendo imponerse incluso sobre la Iglesia, ahora veían su propia legitimidad siendo cuestionada en toda Europa. Así, el viejo padre, al ver que la muerte se acercaba en 1797, pidió humildemente ser readmitido en la congregación del oratorio que él mismo había ayudado a destruir. La solicitud fue hecha un día y aceptada al siguiente, y murió 2 días después vistiendo de nuevo el hábito de oratoriano que había usado durante 25 años y que había renegado durante 18. La iglesia lusitana fue al final un camino que se recorrió hasta la mitad y luego se abandonó. Portugal nunca tendría su propia iglesia anglicana, pero durante 10 años estuvo mucho más cerca de eso de lo que la historia suele recordar. ¿Y tú sabías que Portugal casi rompió definitivamente con el Papa? ¿Te imaginabas hasta dónde había llegado esa ruptura? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Así que deja tu comentario ahora mismo para fortalecer nuestro trabajo. Y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo. Así podrás profundizar y conocer cada vez más la apasionante historia ibérica. Gracias.